bueno, un gusto compartir con ustedes en estos momentos. Expresidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay y ex vicepresidente de la FLAM. De la FLAM, sí. Yo fui presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay del año 2011 al año 2015 y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Sí, Cargo hoy importante, estábamos ¿verdad? hablando con la gente de la FLAN y ellos directamente a ver un poco, se manifestaron a favor de la candidatura del doctor Gustavo Santander. Dice, sin tener en cuenta que nosotros no queremos ingerir en nada de lo que es Paraguay, por lo menos en elecciones de esta manera, pero nosotros creemos y vemos que el doctor Gustavo Santander es una persona ideal para el cargo. Andan de por vivir, ¿no, doctor? La cargo de fiscal general, ¿verdad? Ya. No, claro, en la Fiscalía General, o sea, la CHE siempre es entero, pero la Fiscalía General es un órgano unipersonal y vertical, ¿verdad? Por lo tanto, asume el liderazgo de una institución y el fiscal general tiene que asumir un liderazgo jurídico y también un liderazgo moral, en el sentido jurídico, en el sentido de establecer líneas por medio de instrucciones generales, ¿verdad? Sobre cuestiones trascendentes para el proceso penal, ¿verdad? Por ejemplo, comiso de bienes, aplicar a todo por igual, no aplicar a uno y dejar de aplicar a otro, ¿verdad? Que es una pregunta que surge mucho desde la óptica del justiciable y de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Por qué a uno sí y a otro no? ¿Por qué a este se le comisó todo Sí. lo que ahí se le persiguió? O sea, persiguió entre comillas, ¿verdad? Con la ley. Hasta el final y el otro no se presenta de esa manera. Así como pregunta la gente. Sí, no, yo por eso te hablo de que tiene que tener liderazgo jurídico, el fiscal general tiene que establecer líneas de actuación para que sea previsible el Ministerio Público, o sea, que el ciudadano sepa a qué atenerse cuando es sometido a un proceso penal, ¿verdad? No solamente el comiso, sino también existen, por ejemplo, el tema prisión preventiva, en qué caso Sí. el fiscal tiene que pedir la prisión preventiva, no pedir en todos los casos. Que es una cuestión que nos quebranta. Sí. Porque, o sea, cuando habla de liderazgo, pues habla de liderazgo moral y de liderazgo jurídico. Entonces, decir, en estos casos la prisión preventiva corresponde. Pero en el caso del hurto, de la tentativa de hurto de 1 kilo de carne, el ciudadano que cayó en ese error o en ese delito no puede ir a parar en la cárcel, doctor. No, por eso es el tema de instrucciones generales que tiene que ser cumplido por los agentes fiscales y no solamente una declaración de deseo. Porque el fiscal que no cumple las instrucciones generales debe ser sancionado, o sea, debe ser sumariado y en todo caso acusado ante el jurado si es que es un mal desempeño de funciones. En el sentido de que, por ejemplo, yo conozco muchos fiscales, inclusive apelan resoluciones de jueces de garantía que otorgan la libertad ambulatoria por compurgamiento de pena mínima. Sí, ¿Verdad? Y por eso ejemplo, es- algo básico, ¿verdad? Eso es doctor? básico, o sea, no puede un fiscal No puede. apelar. Es una cuestión constitucional, ¿verdad? También marcar una diferencia o establecer una diferencia. Vamos a analizar, que a muchos no les va a gustar, el tema del famoso tiempos muertos, o sea, la Sí. duración máxima del proceso penal. Cuando ocurren dilaciones indebidas de las partes, es algo que se va a computar en contra o a favor de la duración del procedimiento. Es una causa objetivamente superable o no, ¿verdad? ¿Y cuál Yo es tu soy partidario, yo posición, siempre doctor? apliqué de que sí, hay dilaciones, pero hay dilaciones, hay que diferenciar Claro. Sí. ¿Qué es lo entre que la es dilación y la mora. Porque una cosa es que vos apele una Yo soy abogado y planteo algo, resolución, doctor. apele Sobre una una- resolución y vaya y pare en la corte Una 5 acción, por años. ejemplo, Claro. ¿verdad? O Una sea, acción de Ese no es condicionalidad. imputable al justiciable. Es- no- Se mora. Claro. porque nosotros O sea, no se puede concebimos considerar como como una situación objetivamente insuperable que esté apelado. O sea, No. no es que yo como, o sea, yo soy una persona
le represento acá a Lucas, o Lucas me representa a mí, y yo le digo a Lucas, che, Lucas, anda a presentar, será cualquier recurso para ver si no sabo de esto. Y se va Lucas por mi mandato y presenta una apelación, un recurso. Vamos a ponerle, llamarle nosotros un recurso. Sí, un recurso. Y va y para en el gabinete de algún camarista o va y para en el gabinete de un ministro de la Corte. Y para 3, 4, 5, 6 años. Vimos hace poco 6 años el de Carolina 16, Abogado. por ejemplo. El de Carolina 16. Entonces, eso pues es mora, doctor, no es una No, eso es situación mora. O relativamente sea, insuperable. cuando el juez o el camarista o el ministro de Corte no resuelve dentro del término que le establece la ley, es automáticamente mora. Ahora, una cosa es cuando el acusado o su abogado empiezan a incidentar. O sea, viene para una audiencia y recusa. Se va a la cámara baja y empieza otra vez a recusar. Claro, Ahí ya evidentemente no le deja al Estado juzgar. Incluso tener, no sé, doctor, un organigrama de trabajo para los fiscales para que en este tipo de casos, por ejemplo, cuando se presentan, como bien lo dijiste, excesivas recusaciones y ya recursos que sí son chicanas, como se los considera, pedir sanciones, ¿verdad? Claro, tiene que... Primero, también hay que ser sincero. Los casos de dilaciones ocurren en los grandes casos. Sí. Ocurren en el robo de gallina o en el pomelo. En el Claro. pomelo No, ahí no. o así, cosas... Bagatelaria, ¿verdad? Bagatelaria. Ocurre en los grandes casos y entonces los grandes estudios jurídicos contratan abogados por una suma X de dinero para empezar a dilatar. ¿Verdad? Claro. Hay abogados que ya prácticamente hay son algunos conocidos abogados por que ya tienen plantear. luego causal de inicio con los jueces, entonces se sabe Sí. quién tiene causal de inicio con un juez, le contrata solamente para ese caso. Sí, ¿verdad? y ir dilatando Entonces, incluso eso es dilación. el proceso. O sea, esos aspectos el Ministerio Público tiene que analizar y estudiar Eso y resolver. objetivamente se puede palpar y ver. O sea, Ah, no es que eso es algo oculto ¿Qué inventamos, que, verdad? vos decís, ¿O qué no, inventamos? pero este no. Claramente se ve la dilación indebida y que ya se convierte en chicana. Claramente se nota lo que es mora y claramente se nota cuando un proceso, bueno, y siguió para adelante, prescribió. ¿Y quién tiene la responsabilidad? También hay que investigar, doctor. No, y también es otra cosa que hay que... Creo que el Ministerio Público tiene que tener una posición, no solamente el Ministerio Público, el Poder Judicial en todo caso, mala culpable de la oye ya la juicio. Hay que definir si es una actuación deficiente del Ministerio Público o es una actuación deficiente de los jueces. Sí. Claro. Porque si no, con la sociedad queda en que en pelota, ¿cómo? Se tiran pelota y no se- al final Después no sabe la responsable allá. mala responsable, ¿verdad? O el Ministerio Público o el Poder Judicial o los Sí. jueces. O lo moco y vea. Oiga, todo ahí. Y puede ser que, pero no puede haber, o sea, yo creo que ambos no pueden ser, o sea, o actuó mal el Ministerio Público, no hizo la investigación, no Claro. llevó los elementos, o los jueces no apreciaron los elementos que llevó el Ministerio Público, o también excluyeron pruebas que podían ser fundamentales para la... Y vos tenés ventaja en ese sentido, obviamente por los años de trayectoria dentro del sistema judicial y además estuviste como juez de sentencia. Sí. Dedico a poner la orecopa no recoge argumento, la Ministerio Público o sostener ahora la construcción del hecho típico. Orecobe la elemento, porque acá vos no es claro. así que se cometió, no ya jato ya no me Sí. persona, pero no, vos tenés que construir y ahí ya tenés que hablar de un sistema construido dentro de lo que se llama, y yo me acuerdo perfectamente de esto porque cuando ingresé al Ministerio Público ingresaron todas estas cuestiones prácticas, decía dibujo de investigación fiscal. Viene un hecho punible y te decían, en todos los casos vos tenés que hacer como funcionario un dibujo de investigación fiscal. ¿Y qué era eso? El hecho típico y ahí empezás a construir y desgranás. Desgranás, llegás hasta abajo y ahí tenés el nexo causal, ahí tenés el autor y compañía. Apenas de construir un autor, no puede el juez condenarte. Claro, y tiene que... Y yo creo que es un déficit que tiene... Bueno, esa es la ventaja que también muchos te dicen, vos estás en el Poder Judicial, no sabes lo que es el Ministerio Público, ¿verdad? Pero lo que te hace también es que desde tu perspectiva vos ves mejor desde el Poder Judicial cuáles son las deficiencias del Ministerio Público. Y una de las deficiencias que yo veo del Ministerio Público es que la Fiscalía General no habla, o sea, no se presenta ante la gente.
no explica los problemas que tiene en primer lugar. Y segundo, cuando, por ejemplo, se le investiga a X y la sociedad está expectante, ¿verdad? Si realmente se está investigando o no. Pero, Sí. entonces, Caso emblemático principalmente, ¿no? causa emblemática que impacta a la sociedad, tiene que salir y explicar todos los días si es posible. Bueno, tenemos estos elementos, pero nos faltan estos elementos. El artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece como una obligación que el fiscal tiene que dar la cara por medio de la prensa hacia la sociedad, porque al final la sociedad somos los mandantes del Ministerio Público. Pero ese es un déficit gigantesco. Nosotros algunas veces queremos conseguir número de teléfono acá. Los periodistas que están acá en PDS quieren conseguir número de teléfono de un fiscal. Vos le llamás a la encargada de prensa y te dice, no, eso no te puedo dar porque no sé. Pero no puedo. El fiscal está para la sociedad. Y la sociedad, pues, somos básicamente 7 millones de paraguayos. Y 7 millones de paraguayos, pues no podemos ir a preguntarle. Entonces, ¿cuál es el modo para que la gente sepa? La prensa. Sí. La gente especializada, cualquier prensa, o la más todavía. Ahora hay 3 especializados en que cubren, ¿verdad? Estamos nosotros, el observador y judiciales.net. Los 3, esos obstáculos tenemos. Por ejemplo, nos fuimos o enviamos un cronista a ¿cómo era? Anticorrupción. Delito nos dejaron económico. entrar en delito económico. ¿Por qué? No, acá no pueden entrar porque acá se toca temas muy grosos. Ahora, O ni siquiera te reciben cuando querés hacer. Acá, por ejemplo, en el Poder Judicial, la ventaja que tenemos los periodistas es que podemos recorrer, tocamos la puerta a los jueces de garantía o incluso a los camaristas a veces nos reciben. Pero allá, si es que no tenés pactada una entrevista o no tenés asegurado que te va a recibir un fiscal, directamente no te dejan pasar. Y estamos ese es un planeándonos ya inconveniente, ¿verdad? desde ya contigo, ¿verdad? Pues creemos que tenés la posibilidad, tenés la herramienta para llegar. Entonces, ese es un tema muy importante. Es más, tenemos ley de acceso a la información que obliga otra vez al funcionario público a trabajar con toda la transparencia del mundo. No tenemos eso, doctor. No, lo que, o sea, en estos casos se puede solucionar con pactar una conferencia de prensa del fiscal actuante. Es decir, bueno, a tal hora, a tal día, va a dar la conferencia y va a explicar su investigación. Y ya, explicar cuáles son los elementos que tiene y cuáles son los que le faltan. Por lo menos hacerlo semanalmente cuando eso impacta mucho a la sociedad, porque no todos los casos también impactan a la sociedad, interesan a la sociedad, pero los casos grandes sí. Entonces también con eso evitar la famosa presión mediática en el sentido de que se tenga que apurar los tiempos, que a veces no se puede, ¿verdad? Claro. Entonces el fiscal tiene que salir. Eso hay que entender también, doctor. Sí. No es que vos recibas una denuncia al día siguiente tener la obligación de imputar porque colecta mi mierda. El ¿verdad? famoso Claro. fiscal gatillo fácil, ¿verdad? Como le dicen No con ahora, la doctor, sola, ¿verdad? no con la Y es como sola, un monseñor, ¿verdad? Sí. no con la sola denuncia ya empezar a imputar, ¿verdad? Porque, bueno, porque la gente viene a exigir o que la prensa exige. No, empezar a explicarle a la prensa, porque todos creo que entendemos un poco cuando se nos explica, ¿verdad? Sí. Y la sociedad también está tranquila en el sentido de escuchar de que el agente fiscal ya tomó el caso y empezó a investigar y explica, bueno, qué es lo que le falta para ir cerrando el caso, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que comunicación es imprescindible en esos casos, ¿verdad? Para todos los agentes fiscales, de que cuando tengan casos interesantes para la sociedad pueda explicarlo. Sí, no apurarse también muchas veces, doctor, para imputar, porque tuvimos hace poco un caso que, al menos de un punto de vista que tengo yo, el fiscal creo yo se apuró y por el nombre incluso de la persona que fue víctima del caso Zapá, que seguro escuchaste, doctor, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz imputó a una persona y el relato que hace respecto a esta persona, José Samir Samaniego, es, además de ser muy escueto e incluso contradictorio. Entonces la jueza de garantías lo que hizo es devolver esa imputación y otra fiscal dice, no, acá no hubo nada, entonces rectifica y retira la imputación. En esos casos también, doctor, que el fiscal tenga, digamos, la suficiente templanza y el coraje de no dejarse ceder ante las presiones, porque vimos que la víctima, un apellido Zapac, obviamente que impacta un poquitito y además que se habló mucho del caso, tener los elementos suficientes y si es necesario imputar. Y si no hay nada para imputar, que se deje pasar, Claro. ¿verdad, doctor? En eso creo que consiste un poco el valor que tiene un fiscal en el sentido de aguantar las presiones también, ¿verdad? O sea, tú como funcionario público y tu deber de velar por el respeto de los derechos ciudadanos,
Entonces te obliga a que puedas resistir a las presiones, ¿verdad? En eso consiste el liderazgo moral, en el Sí. sentido de no doblegarse a las presiones políticas, también empresariales o de grupos fácticos, ¿verdad? Porque hay también, o sea, de que hay entonces, bueno, Claro. el fiscal y el fiscal general tienen que tener la entereza para que pueda Vas a resistir. trabajar con ese- tus fiscales porque son 400 por ahí y algo. Ahora mismo son 377 agentes fiscales, de los cuales creo que 246 son del fuero penal. Del fuero penal. Y la mayoría del interior sería. Y O- la o mayoría se concentra en Asunción. en ¿verdad? Asunción y Central. Central. Creo que, no, Pero eso más, sí que en, escuché más, que en vos dijiste. Asunción, más en Asunción que en Central. En Central Y esa faltaría. distribución vos decís que está bien. Y esa distribución lo que hay que ahora empezar a solucionar, porque evidentemente la carga de trabajo Va todo hacia un se sector, ¿verdad? concentra todo en el interior, pero los fiscales y los funcionarios están todos en Asunción. En Asunción. Entonces, eso es el primer trabajo que hay que hacer en la fiscalía. Escuché en tu conferencia de prensa al salir del Poder Ejecutivo que darle la oportunidad a las barriales a que trabajen en el microtráfico, que es un Sí. flagelo tremendo para No, nuestra sociedad. evidentemente con la unidad de delito, unidad de combate al narcotráfico, que es una unidad grande, con 32 agentes fiscales no va a abastecer para todo el país. Entonces habría que dar competencia a los Ordinario, ¿verdad? a los fiscales barriales La y barrial. también a los de todas las ciudades para que ellos tengan competencia en el microtráfico. combate en el microtráfico junto con la SENAT y la Policía Nacional. Tremendo. Pues ese si no, tema. no vamos a abarcar nunca. No, difícil. Jamás, imposible. Y es Pero además vos le tenés a, no sé, bueno, Lorena Ledesma ahora yo no sé por qué fue desactivada, ¿verdad? Y el doctor Increíble. Denny John Pack también. Denny John Parr y Lorena Ledesma, las dos personas que más trabajaban fueron desactivadas, no sé por qué. Vamos a Fabiola Molas. Fabiola Molas tiene 10 causas grandes. Esas 10 causas grandes te consumen todo el tiempo. Sí. ¿Y qué pico vas a estar persiguiendo microtraficantes y vos tenés ahí Jerry Jiménez Paván y compañía enfrente? Ultranza. No, ultranza. otro de lo que hay que hacer ahí es que dividir el trabajo, en el sentido de que, bueno, existen fiscales que ya por su experiencia y conocimiento hacen el trabajo de campo. Sí. Eso que se van 10, 15 días en los montes a hacer las investigaciones. Y tiene que haber otro grupo que presente la imputación, concurra a las audiencias, Sí. porque si no se suspenden todas las audiencias. ¿Por qué? Claro. Porque evidentemente es imposible congeniar la agenda de los jueces de garantía con los agentes fiscales, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo uno hace para estar en el campo, preparar la imputación, la acusación y presentarse a una audiencia? Difícil. no, hay que dividir el Sí. trabajo. Evidentemente hay fiscales que son mucho más eficientes haciendo el trabajo jurídico y Laboratorial. otros que son eficientes en el campo, ¿verdad? Porque ya hicieron hace varios años eso y bueno, pueden seguir haciendo, pero no le puede cargar tampoco a la gente que está en el campo que venga Claro. otra vez después de Asunción a defender su imputación o su acusación, ¿verdad? Y la unidad de delitos económicos también, doctor, una unidad bastante importante y que hace tiempo también tiene bastante trabajo, casos de corrupción principalmente, muchos casos emblemáticos. Y hay algunas causas que no avanzan, por ejemplo la del Metrobús, podemos decir incluso investigaciones también a personas de cierto sector político, y lo mencionamos incluso al expresidente Horacio Cartes. En esos casos, doctor, en la circunstancia que llegues a ingresar a la Fiscalía General, ¿vas a pedir algún sumario, alguna investigación, digamos, administrativa para saber qué pasa con esos casos del por qué no se avanza? Lo primero que hay que hacer es auditar la causa, a ver cuál es el problema para que no avance esa investigación, ¿verdad? Si hay un problema real o es un problema humano, Sí. en primer lugar. Ver realmente por qué no avanza y bueno, y a partir de ahí, si designar nuevos agentes fiscales que puedan llevar adelante la investigación si es necesario, ¿verdad? Y también pedir resultados en todos los casos, pedir resultados a los agentes fiscales en todos los casos, porque nosotros tenemos el medio ambiente, que es un problema que muchos se quejan porque no hay resultados, ¿verdad? Sí. Contrabando, que tampoco hay resultados, ¿verdad? Me tocaste acá mi corazoncito. O sea, Entonces medio tenemos ambiente. tenemos que pedirle resultados a la gente, porque Sí. nosotros somos responsables, o sea, el fiscal general es responsable de la institución y por lo tanto tiene que trabajar con sus agentes fiscales y en todos los casos pedir resultados, ¿verdad? Y si no hay resultados, bueno, hay que cambiar las personas, los funcionarios, los agentes fiscales y enviarle a otra unidad si es que
no logra el resultado esperado, ¿verdad? Porque yo, eso mencioné hoy de que Sí. en 15 años yo nunca hice un juicio de contrabando, por ejemplo, ¿verdad? Y acá en Paraguay lo que más se comete es contrabando, ¿verdad? Sí. O sea, esa es una... Y creo que habíamos hablado, perdón, no me dijiste, una vez participé de un hecho, de un juicio de contaminación del aire por ruido molesto. Sí. Pero vos saliste sorteado entonces dentro de todo Asunción, porque en Asunción nunca se hizo un solo juicio en tema Sí, medioambiental. creo que fue el único y el primero, el último, creo que fue sí, el probablemente. primero y el de único. contaminación del aire por un mecánico que usaba su soplete para pintar en la calle y con el Claro. viento le molestaba a los vecinos Claro. ahí, ¿verdad? Sí, imagínate, ese fue un sufrimiento de muchísima gente. Ujú. Que vos estás al lado del mecánico. No, es que vos no quieras que el mecánico trabaje. Claro. Pero el mecánico tiene que tener unas condiciones edilicias para evitar justamente la fuga de gases. Mira vos todo el gas tóxico ese que viene y vos Sí. estás inhalando. O sea, puta, está cerquita de cualquier enfermedad está. Y esas cosas no sé, parece que no le dan importancia. Ahora nosotros tuvimos que llamar muchísimo a la fiscalía de Lisa Martínez, ahora antes de un fiscal que hace poco falleció, un tema de ruidos molestos de una discoteca que está otra vez a 10 cuadras de la casa de la fiscal general del estado. Y ella más o menos conoce, porque hasta inclusive con ella hablamos para que se mueva la causa. Y esta semana fueron convocados el dueño de la propiedad y el dueño de la discoteca. Pero no se mueve. Dice, no, nosotros le dijimos a la policía y le dijimos también. Y mientras tanto, la gente en el barrio Sigue doctor, aguanta, sigue sufriendo. se muda. Claro, sí. Se mudó ya. Hay gente que se mudó del barrio. Cerca de mi casa. Mm. Lo invitó, ojo, y me dijo, Vaya no, boda. uno que tiene problema del corazón, me prefiero irme. Mientras tanto, el Ministerio Público hace 4 meses, nada. Entonces, de esas cosas es lo que estamos cansados. Después de la pausa vamos a tocar medio ambiente, o sea, porque ese Sí. es mi rubro. Voy a decirle igual, a ver. Pausa y volvemos. Dale, tema.